Argentina y ya está en el estudio Ofelia Fernández, a quien vamos a aplaudir. Me dio ansiedad. Debut del 2026. Sí. ¿Qué tal? Verano. Verano en gelatina. Verano en gelatina. Qué linda remera. Gracias. Me encanta. Ay, me encantaría decir el emprendimiento, pues sé que es un emprendimiento. Pero no se la regalaron a otra persona, esa persona me la regaló a mí, entonces no lo recuerdo. No recordás el emprendimiento. Pero son de La Plata. Si vos sos un emprendimiento de La Plata e hiciste esta remera a personas. Aparece. ¿Querés que me fije la etiqueta de atrás? Bueno, pues es un proceso. Es un proceso difícil. Algo que hacen las girls. Las girls. ¿De qué emprendimiento será? Dow. Bueno, Dow La Plata. Dow La Plata. Muchas gracias por no regalármela a mí, pero yo me la quedé. ¿Cómo está Ofelia Fernández en este 2026? Que no Ay. tengo ni idea. No, uy, ¿cómo estoy? No sé. ¿Cómo me ves? Bien. ¿Vos cómo te sentís Bien. para esta primera columna del año? Bien. Es un tema difícil. Palabras cortas. No, sí. Es, bueno, tal vez es más, no sé si será una columna Sí. propiamente dicho. Yo siempre pienso que no es una columna lo que estoy haciendo igual. Pero, no, un poco me parecía, para mi primera vez volviendo a este estudio, que dicho sea de paso, tiene una visual muy linda el día de hoy. Sí, hoy está medio Hay gris. algo lindo en los Sí. no, para atrás más. Bueno, no importa. No, como que me parecía que era importante venir acá y entrar acá, si bien es algo que claramente, imagino, habrán hablado y habrá recorrido el programa Sí. todo el verano, porque ha recorrido el verano este tema y esta preocupación, tenía ganas de ponerle palabra, no porque tenga nada muy bueno y útil para decir, pero sí para, de alguna manera, jerarquizar políticamente lo que para mí es, bueno, una tragedia que no va a quedar inscripta solo en este verano, que cuando termina pasa, sino que va a dejar secuelas. Algo que viene pasando en los últimos años en el sur, Sí. en varios puntos del país, y que este año pareciera ser el más extenso, ¿no? Sí, que son, igual creo que nunca dije la palabra, los incendios. Sí. Pero que yo al menos, tal vez, bueno, esas cosas son esas cosas que de oído parecen una cosa y tal vez todos los años se hablan estos términos. Es la primera vez que escucho como que siempre se pierden una cantidad de hectáreas tremendas y demás, pero que se habla en términos de varios de los paisajes que conocemos y a los que fuimos tantas veces dejan de ser lo que son para siempre, ¿no? No sé si alguno de ustedes fue a Los Alerces alguna vez, al No. Parque Nacional Los Alerces. No fui. No, Todo el no. mundo decía que era el lugar más hermoso de toda la Patagonia. Sí, yo creo que es el lugar más hermoso de la Argentina. Y esta situación de incendios se nombra a Los Alerces particularmente como un lugar que nunca más va a volver a ser lo que era. Hay un lugar en especial que es el Lago Verde, que es un lago, bueno, verde, como con un turquesa muy zarpado que va a quedar gris de la ceniza no se sabe ni cuánto tiempo. Y me parece que entonces vale la pena pensar cómo carajo vuelve a pasar y sigue pasando y con tanta profundidad, es decir, cómo se llega hasta acá, qué está pasando ahora mismo, digo, también pararse en la emergencia, pero también pensar cómo se sigue para no dejar este loop en una suerte de normalidad, en una idea de normalidad de todo desde enero uno está mitad vacacionando o trabajando, lo que sea, y el clima circulan videos de incendio De entre nuevo rutinas los de skincare, sí, digamos. Sí, y eso, ¿no? La normalización, ya como pareciera ser algo que pasa los veranos. Se Sí. incendia el sur. Tal cual. ¿Cómo puede ser? Como un nuevo paisaje del verano. Y creo que pensar políticamente el tema es como una obligación y parece difícil en esta época jerarquizar o discutir el cuidado de la casa común, porque hasta parece por momento estar disuelta la idea de que tenemos una vida en común. O sea, imagínate esa casa común como una prioridad, como algo que a lo que le asignamos valor, si a la vida con otros le damos cada vez menos valor, si la idea de la sociedad como tal va perdiendo también valor, en términos de cómo circula sentido, ¿no? Y que esos paisajes y esos lugares son el patio de la casa de muchas personas, ¿no? Es la tierra, el pueblo, la ciudad, el lugar de muchas personas que ve cómo frente a sus ojos se prende fuego. Y es que está esa doble dimensión, ¿viste? O sea, ya la cuestión ambiental merece ser discutida incluso en la abstracción que algunos le ven, pero también entendida en que, y sobre todo en personas como nosotros, digo, que pensamos o defendemos la justicia social y demás, la crisis ambiental no hace otra cosa que que profundizar desigualdades sociales preexistentes. Es decir, no inventa una nueva dinámica, caga siempre a los mismos y beneficia siempre más o menos a los mismos. Es decir, mientras hay gente que hace plata con la degradación del medio ambiente, hay gente que pierde todo en esas mismas prácticas extractivas o lo que sea. Incluso cuando no hay una intención, no hay alguien intentando maximizar sus ganancias,
en prácticas de deforestación o de extractivismo o de lo que sea, cuando hay catástrofes realmente arbitrarias o naturales, en general pierden también las mismas personas, pierden las casas las mismas personas, que son en general las más pobres. Entonces, ahí hay un sentido, eso ya es un sentido suficiente para ponerle urgencia a la situación. En la misma línea, bueno, hay estigmas que están más a mano que empezar a hablar de soluciones. O sea, les es más fácil señalar a un mapuche, que no es algo muy osado en términos sociales, que empezar a discutir como, bueno, estructuralmente, cómo vamos a más o menos a encontrarle una vuelta a este tema. Bueno, en eso que decís, hay... hace poco hubo una brigada grande de Argentina Humana que estuvo ahí, estuvo Juan, de hecho, y lo que cuentan los testimonios son que hay familias que están todos los hogares de la zona están hace 3 semanas sin agua, pero para llevar a la vida práctica lo que te toma la situación, además de respirando humo. Claro, eso. Vamos a proponerle a la gente juntar plata, ¿no? Sí, allí iba. Bien. Y quería, antes de decirlo y decir el alias y sacar como esa convocatoria acá, igual lo puedo ir diciendo. El alias es brigadavalientes.26 y creo que va a empezar a aparecer acá. Como para que, si bien, o sea, yo no sé, yo tengo ganas de hablar de esto porque siento que es como para darle esa importancia. Finalmente me cuesta sentir que tengo algo nuevo para aportarle al tema además, y siento que mientras conversemos de eso como podamos y a la distancia de la situación y demás, que te da como una culpa incluso, como decir, bueno, estar como, bueno, produciendo en esta conversación algo más y en la medida que se pueda juntando plata y ayudando a los que están ahí en el fuego. Brigadavalientes.26, ese es el alias en el que al que los convocamos, a quienes puedan aportar con algo. Es una brigada de confianza, es una brigada de gente que le pone el pecho, autoconvocada, ¿no? Y que están peleando contra el fuego todos los días. Sí, que en eso tenían que hablar de por qué se juntan donaciones, por qué estamos juntando donaciones para gente autoconvocada, digamos, en qué marco eso se vuelve natural. Primero, salido del conflicto de los incendios propiamente dicho, pensando en Estado-mercado como la dicotomía que protagoniza casi cualquier discusión. Sí. O sea, son los canales en los que se entiende en general la organización de lo político, más o menos, digamos, incluso las fuerzas políticas del presente, defienden una o la otra, con las limitaciones que tienen ambas posiciones en ese sentido, ¿no? Están por un lado esas necesidades que quedan afuera de la lógica del mercado, del libre mercado, esos derechos que no son rentables y que entonces no pasa nada y quedan en tierra de nadie. Nadie se tira a invertir en brigadistas, digamos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo haces plata con eso? Y también hay posiciones que en las que pensamos en el Estado como ese héroe mágico, de alguna manera, la defensa del Estado como una especie de artefacto mágico de cáscara vacía que choca con realidades materiales que vienen hace tiempo cada vez más deterioradas, más rotas, es decir, una estructura que tampoco está a la altura de las necesidades del presente. Bueno, entonces tal vez esas dos puntas, esos dos polos de la discusión deben tener alguna cosa en el medio dando vueltas. Y esa cosa existe más o menos en el medio, se llama organización comunitaria, organización de lo común, comunidades, haciendo lo que pueden. Y en Argentina existe más que en un montón de otros lugares. O sea, en Argentina es una cosa de un valor naturalizado, pero realmente grandioso. Que de hecho, para mí era llamativo cuando llegaba el gobierno de Milei, decía en diciembre se van y hablaba y reducía a casta cualquier posición, intervención en un sentido, en una sensibilidad, que finalmente la gran mayoría de la Argentina y de las transformaciones que cotidianamente podemos ver en la Argentina la llevan adelante personas que no cobran un peso por hacerlas, que van y ponen ponen a voluntad y amor comedores, brigadas educativas, hacen alfabetización. La Argentina está llena de esas experiencias y en la imagen más pesadilleja que se te puede ocurrir, que fuego, de alguna manera, aparece eso mismo, digamos, ¿no? Aparece ese mismo nervio, ese mismo pulso. Y Milei los ha buscado, ¿no? A ese tipo de actores sociales bastante focalizadamente como sus enemigos de alguna forma, ¿no? Hoy hablábamos sobre los trabajadores del Garraham, que si bien están más institucionalizados, la verdad es que los sostienen a puro corazón y pecho. Tal cual. Que también fueron elegidos ellos como enemigos de este gobierno de alguna forma, ¿no? Sí, constantemente. Pero porque además de alguna manera es como ahora no me acuerdo la palabra, es como la barricada frente a, obviamente, todo ese tejido de organización. Cuando el Estado tiene una política mejor, tendrá menos urgencia, será menos necesario, pero no desaparece nunca. Siempre está ahí de alguna manera. Sí. Y la experiencia de transformación material de algo, incluso a contramano, incluso sin un peso, no es un buen precedente para la idea de que la política tiene que desaparecer.
porque eso es más política que cualquier otra cosa, de alguna manera. Son las experiencias que se sostienen vivas en la Argentina de organización política, de política que transforma más o menos la vida, que no es solo la política institucional. Y ahora se ve más que nunca, porque aplicado a los incendios tenés a los actores que protagonizan cualquier discusión. Podemos, y vamos ahora a verlo un poco en detalle, o en los detalles que podamos, tenemos un Estado que dejó abandonada toda herramienta de contención en un conflicto de estas características, y vamos ahora a enumerarlo con más precisión. Tenés, como nombrábamos, a un mercado que interviene en este conflicto en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, digamos, que digo que hay un interés económico atrás de algunas de las cosas que parecen desastres arbitrarios. Negocios que se quedan medio sin pólvora en las manos, pero que metidos por algún lado están. Pero también tenemos una cantidad demencial de personas que van y se meten ahí a resolverlo, aunque no haya, aunque no exista ninguno de esos lugares en donde caer parado de alguna manera. Y quería para eso traer primero unos testimonios. Bien. Podemos ver el primero, capaz, y ver qué pasa. Dale. Brigada Valientes.26. De Bomberos Voluntarios Caleta Olivia. Tengo 19 años y nada, vine acá a la cordillera a ayudar, a dar una mano a la gente de acá y al bosque sobre todo. Lo que sé lo aprendí gracias a mi cuartel y bueno, lo pude implementar acá en la zona. ¿Y hasta cuándo te pensás quedar por acá? Y hasta que se termine el fuego. Y juré y juro defenderlo hasta donde yo dé, básicamente. Nada más. Gracias a vos. Para esta gente estamos juntando plata, amigos. Brigada Valientes.26. Y tanta otra, que no son de esa zona, no trabajan para esa zona, no cobran plata por esa zona, pero ven fuego y tienen la pulsión de ir a salvar a las comunidades ahí, de frenarlo, de meterse en esas zonas que lindan entre las casas y los bosques y ver si lo pueden frenar, ¿viste? Tenemos un par más después si los queremos ver, de incluso bosques en donde se frenó la continuidad del incendio sin ninguna brigada, oficial, que no dan abasto, que no cobran un mango. Ahora lo vamos a ver mejor, pero repito, en ese mismo sentido, para soportar como esta red improvisada de tantos y tantos y tantos, no solo los brigadistas que se meten en el fuego, que también necesitan un montón de insumos, mochilas, motosierras, un montón de cosas, sino para toda la gente que está en ese alrededor perdiendo cosas, que necesita comida, que necesita, bueno, como en esa situación de emergencia. Repito, Brigada Valientes.26. Yo estoy obviamente en contacto con esa brigada para después, bueno, ver cuánto podemos juntar, no sé, como para darle una transparencia a esto que estamos haciendo, pero me parece que está bueno y es importante. Pero vamos a volviendo como a la caracterización de la situación, hay altísimos grados de responsabilidad política en la manera en la que se está dando todo. No es que solamente puede ser así, y es el poder abstracto del fuego. ¿Me explico? Sí, claro. Y ahí está bueno enumerar un camino de decisiones, de las más importantes decisiones, que empeoran y agravan la situación de la Patagonia ahora mismo. Primero existen como a la discusión que la discusión se suele dar en idioma, o son los mapuches, o es el negocio inmobiliario, o no sé qué. Pero finalmente, cualquiera de esas razones son agravantes de una situación de base, que es el calentamiento global y el cambio climático. Es decir, una vulnerabilidad particular que tienen esas regiones, que ahora están más secas, hace mucho tiempo están más secas, que hace muchísimo más calor, todo eso que más o menos venimos viendo, y uno pensará, mirá qué contenido de puta madre te has traído, te dio paja laburar, como si ya sabemos todos más o menos esto. Bueno, tenemos un gobierno que niega la mera existencia de algo así como cambio climático y calentamiento global, que es algo que también entra a la nueva normalidad. Pero realmente, ¿cómo vos podés pensar en un gobierno, en un Estado que esté preparado para enfrentar algo que no cree que existe? Que no cree que llega el verano y puede llegar a tener un problema. Consideres que después los pormenores son tales o cuales. Por eso permito como empatar todas las razones, si bien yo en algunas no creería jamás, para decir, finalmente tenés un panorama en el que te vas dando cuenta de que todos los veranos hace más calor y la cosa está más seca. Básicamente, definiciones, o sea, un informe del INTA dice que la Patagonia está secando y en los últimos años disminuyeron entre 30 y 40% de las precipitaciones en las altas cumbres. ¿Entre 30 y 40% en los últimos 10 años? Las precipitaciones en las altas cumbres en los últimos años. Tremendo. El déficit hídrico lleva 15 años y se nota en el paisaje. La cuestión no solo afecta a las represas, sino que la falta de lluvias volvió más seco el sotobosque, que está a merced de fenómenos naturales o incendios intencionales. Tenés además otros elementos que te cuentan mucho, que cuentan mucho los que están ahí, que es la plantación de pinos exóticos que van, los meten en un ambiente que no es el suyo,
que justo tienen una muy mala relación y hacen un contraste muy fuerte con el fuego, básicamente. Tienen unas semillas que son casi incinerantes y chupan mucha agua cuando estás intentando apagarlo. Muchas cosas que están más o menos por la discusión ahí, y uno piensa qué voluntad y disposición va a haber a construir un programa de prevención y de políticas públicas paliativas de gente que no cree en esto, que no reconoce que existe ese conflicto. Que debe pensar, bueno, ojalá esto se apague en un rato y apagamos el tema. Y que se maneja por encuestas también. Es como, bueno, activamos cuando vemos que nos está afectando en las encuestas y deja de medir esto. Bueno, le sacamos el pie del acelerador. Totalmente. Es como, la emergencia genera un impacto al que responden en el momento, pero ¿quién puede creer que gente que cree que ni siquiera existe tal cosa como el calentamiento global va a sentarse en marzo a decir, che, tenemos, me cuestan las matemáticas, tenemos 9 meses para evitar que vuelva a pasar esto? O sea, pero es realmente inverosímil y pasa eso con muchas cosas. Eso como marco de la cuestión, una cuestión ideológica en la que es difícil pensar que les interesaría hacer algo al respecto. Después hay una segunda evidencia en este mismo plano, para después pasar a tal vez algunos datos y algunos números, que es, si bien, está esto de las encuestas, te puede meter un tuitador ni demás, pero no es un funcionario importante que se vaya a la Patagonia. Eso para mí es algo que en ninguna tragedia, ni siquiera ningún para desastre sacarse la pasaba. foto. Claro, al menos como gestualidad de puesta en contacto con el conflicto. Ujú. La normalidad de que los tipos no se cruzan con el conflicto, no hay un funcionario importante que esté tragando un poco de humo para asimilar físicamente la urgencia. ¿Qué tanto vas a, también pienso, en la verosimilitud de que desarrollen políticas públicas sobre este tema en adelante? ¿Qué tanto te va a inspirar o te va a urgir pensar en ese asunto si estás cantando y bailando en un teatro? Mismo ir a bancarte que te puteen un poco, ¿no? Total. Como pasa siempre. Y poner la cara, que te sacudan. Es tu trabajo, Tu ¿no? laburo. Sí, Finalmente. Brigada Valientes.26. Recuerden que Sí. ese es el alias de la brigada al ¿Sabemos, que estamos tratando de aportar hoy. el nombre del usuario, que hay gente preguntando para no transferir a cualquier lado. Ay, Oh. no lo sabemos. Igual, bueno, Pero es escriban No, me lo bien, deben haber Brigada mandado. Valientes.26. Brigada Valientes. Capaz igual lo tengo, para. Brigada Valientes.26. Mientras tanto, les leo una lista de cosas que me pasó Ofe antes de la columna, que también son necesidades que tienen los brigadistas. Por ejemplo, hay una necesidad primaria que es un vehículo todoterreno, una camioneta nueva usada, porque ya se les rompieron varias, accediendo a los focos de fuego. Así que bueno, es una botella al mar, si a alguien se le ocurre cómo alcanzar eso. Y les digo también, una motobomba forestal de alta precisión con implementos y mangas, un handy y bases VHF para comunicación, linternas frontales con baterías, 6 pierneras para motosierristas, mochila para primeros auxilios completa, 30 pantalones, camisas ignífugas, insumos para logística y mantenimiento de herramientas, que pueden ser cadenas, limas, combustibles, aceites, etcétera. Si alguien tiene algo de eso para aportar. Es Analía Godoy, Analía Perfecto. Alejandra Godoy, lo que tendría que aparecer. Bien, Analía Alejandra Godoy en brigadavalientes.26. Siguiendo en esta misma línea de cosas que yo ato a la cuestión, no muy arbitrariamente, pero sí directamente a ver, bueno, no sé, la plata que está puesta en esto y demás. Tenés un funcionario que es Reidel que dijo, hace no tanto, Argentina tiene grandes bondades naturales. El problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Es difícil, con una declaración semejante, pensar que la tierra arrasada, que significa este conflicto, para ellos será una mala noticia. Ujú. Cuando esto termine, nuestro territorio será un poco menos argentino que antes. Un poco menos argentino y un poco menos verdad que antes, y tal vez para ellos sea una buena noticia. Tal vez, perdón yo por mi afición particular con esta zona, pero para ligarlo a lo que conozco, tal vez somos la última generación que vio los alerces ser los alerces, y no es poco. Y me parece choqueante como información, ¿viste? El lugar más hermoso de la Argentina, el lago verde va a quedar gris. Somos tal vez la última generación que vea a un pedazo de la Argentina ser lo que es y lo que siempre fue, ¿viste? Y eso puede movilizar tan poco un gobierno cuando no le importa, digamos, cuando no tiene un lazo, no tiene ningún lazo, ningún vaso conector con eso que somos finalmente. Pero hay más decisiones. Para empezar, para coordinar los 39 parques nacionales de la Argentina, el gobierno eligió a un arquitecto que venía a administrar los trenes del Estado. Nada que ver una cosa con la otra, sin ninguna experiencia en conservación de recursos naturales, ni ningún diálogo con los guardaparques, ni con nada. Se llama Sergio Martín Álvarez, reemplazó a mediados de 2025 a Cristian Larsen, que es el ex yerno de Hernán Lombardi.
Es decir, posiblemente acomodaron en algún... Lombardi le dijo, te acomodo en algún lado, amigo. Que tampoco tenía ningún conocimiento del sector. De hecho, es un abogado tributario. Y ya. Que bueno, digamos... ¿Cuántos abogados se necesitan para pagar un fuego? Para pagar un fuego. Literal. Literal. No, pero bueno, ya ahí hay un dato. Después en números, en 2025 la poda de recursos había sido justo la poda, pero en 2025 el ajuste había sido de casi 70% en términos reales respecto a 2023. Para 2026 la situación siguió agravándose, el gobierno aumentó, que ya simbólicamente, sean los números de aumentos, a mí me ponen nerviosa, 0,08%. No, increíble. ¿En qué momento asignaste la partida? No, ¿viste? pone uno, que Claro, sea. redondeamelo, boludo, que parezca que te importa algo. 0,08% que no, obviamente no logra compensar. 0,08% de un presupuesto que ya había sido recortado en un 70%. Sí. O sea, deben ser... 4 pesos. Sí, 40.000 pesos. No, entonces, digo, en términos reales, la caída presupuestaria en este tema fue abismal. Después está la disolución del fideicomiso financiero y de administración para la administración del Fondo Nacional del Manejo de Fuego, que dejó sin recursos al Plan Nacional de Manejo de Fuego. Y acá hay un dato que me parece interesante. Esa plata que deja de estar para el manejo de fuego pasa a mano del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que hoy tiene a un policía que se encadenó a la Casa Rosada diciendo que no les pagan una mierda. ¿Dónde carajos pone la plata esta gente? Pregunta que uno se quiere hacer también. Sí. Porque sacás manejo de fuego mientras tenés todos veranos incendiados para fuerzas de seguridad a las que tenés totalmente precarizadas. Hay algo que está un poco confuso. Mati, ¿vas a decir algo? Sí, no, digo, fue incluso celebrado hasta por los medios cuando dieron de baja el fideicomiso. Dieron de baja varios fideicomisos, lo anunció Sturzenegger, y era como la gran lucha contra los curros. Sí. Y acá ves lo que pasa después, finalmente. Los curros. Los curros, gente, digo, protegiendo sus casas de los incendios. Y acá hay algo que sonará muy específico, pero en donde me quiero detener un poco para ya ir además yendo a ciertas conclusiones más finales. Que Milei también desactiva lo que se llama el proyecto Comando Unificado, que es una base bautizada Las Golondrinas, planificada para combatir incendios forestales en la Patagonia. Y digo que es lo más importante, si bien tal vez no es lo más significativo en cómo se están dando las cosas este enero, sino porque es el gran plan que se vino desarrollando en materia preventiva. ¿Por qué? Porque el plan preveía cámaras de detección de incendios desarrolladas por INVAP. Una articulación entre ciencia y Estado como cosa de tener un sistema de alertas que te evite llegar a estos niveles de desastre, en vez de solamente en este desastre hacerte las preguntas. El plan preveía cámaras de detección de incendios desarrolladas por INVAP, un avión observador equipado con tecnología infrarroja que podía ser utilizado por las provincias miembros, camiones cisterna, maquinaria vial y también drones policiales para el monitoreo aéreo de los focos de incendio. El proyecto comenzó en el gobierno de Alberto Fernández, estaba listo en un 80%, luego estabas por tener toda esa cobertura y lo interrumpen ahí. Las provincias lo intentan sostener y no les da el abasto presupuestario, entre el de financiamiento general a las provincias. Que eso es también finalmente lo que quiero retomar a cuento de cómo darle continuidad a esta discusión cuando el fuego baje de alguna manera. Y es justo, pensaba en una frase que para la conversación política citar a Los Redondos ya está muy trillado. Sí. ¿Qué vas a decir? Estoy muy al límite. Pero bueno, cuando el fuego crezca quiero estar ahí, en el sentido de cuando el fuego crezca quiero estar ahí, que realmente lo que hay que para la escala que está tomando el asunto, hay que empezar a pensar las cosas que vamos a hacer, que hubiese modulado una sola palabra, ¿no? Afuera de la emergencia, en el camino a la emergencia, no en el estado de emergencia. Y es el problema que estamos teniendo con absolutamente todo, la falta de continuidad y estabilidad en la proyección de una política. Y me parece que este ejemplo es muy claro porque es un plan preventivo de puta madre en esa articulación con científicos especializados y demás. Que hay un nivel de polarización en la conversación pública, pero que no puede sostener ni cosas elementales de darle continuidad a una política pública para un problema nuevo que tenés. Entonces, si para los problemas nuevos que tenemos discutimos solo en estado de emergencia, después no podemos asentar las políticas públicas que vamos encontrando en el camino para llegar un poco mejor parados a la situación, antes de que se desmadre por completo. Entonces, creo que eso va a haber que empezar a nombrarlo así, ponerle nombre a lo que queremos que pase para que capaz un día pase, ¿viste? Para no solamente estar, si bien esta enumeración me parece importante, y asignando esas responsabilidades políticas, empezando a poner en la discusión y a imaginar y a aprovechar este momento de sensibilidad social que produce ver la imagen y yo qué sé, para decir, va a haber que hacer un par de cositas en el tiempo, no solamente ahora, no solamente con las donaciones y demás, para tener un Estado que esté
bueno, parado cuando la cosa vuelve a pasar, que todo indica que va a volver a pasar. O sea, todo indica que va a volver a pasar, pero puede pasar menos, puede, en vez de cada año ser más grave, cada año ser más largo, cada año ser más destructivo. En eso quería encuentro, digo, y para tampoco ponerme en ese planteo en el lugar de una gran iluminada, está el mensaje, bueno, perdón, estoy hablando como una idiota. Está esto que... Recuerden que pueden donar a brigadavalientes.26. Es una brigada de confianza que conocemos, de compañeros autoconvocados que están combatiendo el fuego día a día y que necesitan un montón de cosas, entre ellas plata. Sí, Brigada Valientes de la Rinconada Nahuelpan. Bien. No, que traía porque también a veces pasa que, digo, la agenda ambiental, y ni lo digo como escupiendo para arriba, de alguna manera por cómo están las discusiones ahora, que están muy precarias. Hace un rato lo hablaban, ¿no? De una época muy estúpida, y que entonces no asignamos muy rápido como valores, bueno, no sé, como algo de que hay también en el peronismo dando vueltas una idea del ambientalismo como una cosa que es progresista y de globalizada, de la agenda, como, ahora no me sale la palabra, como un tema globalista o nacionalista, woke, no sé cuánto. Y Perón en 1972, el 21 de febrero, un verano de 1972, pero en realidad él hablaba desde Madrid, así que en su caso era un invierno, pero los argentinos lo escuchaban desde su verano. Perón expresa un mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo. Y dice, sobre todo porque me interesa traer un concepto que trae eso, y para retomar de alguna manera esa pregunta, una pregunta que lleva largo tiempo y a nosotros somos la generación que lo va a implosionar finalmente. Creemos que ha llegado la hora en que todo... Yo intento imitarlo. Creemos que ha llegado la hora. Podría haber hecho una IA. Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales. La concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en la acción a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como dirigente político, con la autoridad que me da el haber sido precursor de la posición actual del tercer mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia, allá por el 1972. Necesitamos nuevos modelos de... Me morí. Necesitamos amiga. nuevos, totalmente. Same, amiga. Necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que al mismo tiempo den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionar el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. Y en su conjunto no es un problema más de la humanidad, es el problema, la casa común finalmente, condición sine qua non de que existan todas las demás discusiones, todas las demás posibilidades. 1972. Marcha suicida de la humanidad, decía Perón. Yo venía pensando en esta idea de inercia apocalíptica, de que las cosas van hacia el fin del mundo y caminamos hacia allá sin más. Marcha suicida de la humanidad, inercia apocalíptica, y vamos a máxima velocidad al desastre. Tal vez haya que frenar el paso, finalmente. Tal vez haya que frenar el paso. Ayudar ahora a las brigadas, repetimos, Brigada Valientes .26 para donar y ayudar a los que están ahí en el fuego, pero después mirar esto cuando termine. Sí. Frenar el paso, mirarlo bien antes de que vuelva a empezar, para que no vuelva a empezar. Está bueno saber también que en esta situación que parece como, no sé, y que todo es inútil, ver que estas brigadas detienen fuegos, que estas brigadas salvan bosques, salvan casas, salvan pueblos, y que entonces esa ayuda tiene un sentido, porque da la sensación cuando uno lo ve desde lejos, desde acá, por ejemplo, ves las imágenes y te da la sensación como que no hay nada que hacer. Bueno, hay gente que está dejando la vida y el cuerpo y su tiempo haciendo cosas y logrando algunos resultados, obviamente quizás chicos para la escala que tiene el problema, pero digo como para saber que tiene un sentido hacerlo, ¿no? Podríamos ver de hecho algunos de los testimonios que quedan para cerrar como con esa palabra, que es mucho más más precisa que la mía en ese aspecto. No sé cuál pedir porque no me acuerdo. Alejandra Godoy era la persona, bien. Sí, es ese, amigos. A ver, el segundo y el tercero capaz para cerrar. Soy Marcelina Villegas, vivo acá en Epuyén hace 20 años. Este es un bosque muy antiguo de Coihue que se pudo salvar en la ladera este del Pirque, de Epuyén. Estamos en Epuyén, en la zona entre la Angostura y el Pedregoso, por donde pasó el fuego.
Este bosque estuvo rodeado desde abajo y desde arriba y se pudo salvar gracias a el trabajo articulado y autogestivo como de más de 10 brigadas que trabajaron. Acá es muy difícil que llegue los bomberos porque los camiones y toda esta infraestructura no están preparadas para meterse en zonas de interfase. Es sumamente importante el trabajo y apoyarlas. Son hoy en día las que están llegando, los bomberos y todos lo que son los brigadistas estatales están totalmente colapsados, no tienen ni los fondos, ni los medios, ni la energía, ni el apoyo. Y acá hemos sido sostenidos por la comunidad, con viandas, con un montón de trabajo de personas que han sido completamente desinteresadas y basadas en la solidaridad y en el cuidado entre los vecinos. Somos la Brigada Lago de Puyén, estamos acá en el acceso norte del Parque Nacional Los Alerces, enfriando un punto caliente que recién era un foco que podía avanzar. Somos una brigada autoconvocada, autogestiva. Estamos llenas de compañeros que hacen este trabajo de cuidar los bosques, de cuidar las casas en interfase. Y por desfinanciamiento y negligencia del Estado, estamos en la cancha respondiendo a un montón de compañeros y compañeras. Pedimos de la solidaridad de todos. Necesitamos indumentaria, necesitamos recursos para poder seguir haciendo este trabajo y agradecemos mucho también a todos los que se la están jugando en este contexto por cuidarnos y cuidar los bosques. No mucho más que decir, si pueden, bueno, seguir, son muchas las brigadas que están conteniendo la situación como pueden, donde pueden. Acá traemos esta y para que aporten si les es posible y seguir mirándolo. Bueno, mandarle mucha fuerza a la Patagonia Argentina, a los héroes del fuego. Y bueno, ojalá además de calmarse dejemos de ver esto pasar. Repasamos una vez más entonces la lista de cosas con las que alguien podría llegar a dar una mano: una motobomba forestal de alta presión con implementos y mangas, handy y bases VHF para comunicación, linternas frontales con baterías, 30 cascos forestales, 6 pierneras para motosierristas, mochila para primeros auxilios, 30 pantalones y camisas inífugas, insumos para logística y mantenimiento de herramientas que pueden ser cadenas, limas, combustibles, aceites, etc. Y si no tienen nada de esto, que es lo más probable, brigadavalientes.26 es la forma más directa y sencilla de dar una mano si les sobra un mango. Brigadavalientes.26, ahí es a donde los convocamos a ayudar. ¿Algo más, Sofe? Nada más. Bueno, nos vemos la semana que viene. Ay, qué alegría. ¿Ya sabes de qué vas a hablar o no? Un poco algo sé. Vengo como con ganas, ¿lo spoileo o algo? Sí. Como quieras. No sé, tengo ganas de justamente bueno, esto es como para mí, el gran conflicto del verano y quiero agarrar otras manías del verano. Bien. Entonces tengo ganas de hablar también un poco de trastornos alimenticios y verano, como una Bien. recontra remambo que está sufriendo todo el mundo a solas. Y creo que también es un buen tema para ponderar políticamente. Me encanta. Y en la época de la muerte del ocio y el dios de la plata, hay muchos chabones en internet volviéndose locos con la plata. Y Sí. está este emblemático caso de Santutu. Los $35.000 por día. Sí, $35.000 por día para apostar. Pedazo de vago, pelotudo, hijo de puta. Es lo que dice él. Entre otras cosas que no podés No puedo, repetir. yo diría cosas En mucho un momento, Sí, no sabía sí. si se lo está diciendo Santutu a mí. Sí, No. ¿a quién? Pará, No. en estos 5 minutos que quedan, ¿puedo salir de este tema? Porque acá Marcos... ¿Conmigo? Sí, te voy a hablar a vos. A ver. Acá Marcos dijo que ustedes habían tenido un conflicto en relación al truco. No. Y yo quiero saber no. tu parte. Quiero saber tu parte. Yo estoy, bueno, decido que estoy más Me pusieron amena. ahí. Estoy muy contenta del lugar que tiene gelatina y el lugar que le da como a las discusiones importantes y a la verdad, finalmente. Entonces estoy contenta porque yo estaba muy decepcionada de que este medio disemine mentiras sin ninguna consulta, sin ningún reparo Derecho a en la réplica, fuente. claro. Sí, claro. Me estaba muy sorprendida de eso, que en mi medio de confianza ¿Qué vas a decir? creía que no pasaba. Te hago una pregunta, Ofe. Pará, refresquemos el Ofe. conflicto. Porque... Hago Una pregunta, Ofe. Una sola Sí, pregunta. Marqui. Te hago una sola pregunta. Una sola. A ver. Si no mostrás el envío, ¿qué pasa? No, está bien. ¿Y lo Está bien. mostraste? No, pero hay... No, listo. Ya no, ninguna No, pregunta más. No.
No, es que no es así. Porque es lo mismo no mostrarlo que te saquen las cartas mientras no te te las manipulan saqué, qué mentirosa. psicológicamente. Qué No, mentirosa. porque una cosa es que una... Escuchame, dice, Felu, trae unas dale, cartas, trae dejo un las mazo. cartas, pásame el mazo, esto que lo otro, que es bien distinto a... Mi amor, para mí esto de los puntos funciona de una manera, porque era un falta envido, y se discutía si era la distancia a las buenas o el partido entero. Para que sea una idea, Y mientras yo, que era la anotadora, yo estaba haciendo un trabajo de anotación muy comprometida, que siempre es difícil ser el que anota, te ponen un Sí, compromiso. es cuando un termina trabajo la no mano. pago. Mientras yo le discutía eso, él agarra y junta el mazo. Mentira. No corresponde. El argumento de que se le retiraron las cartas apareció como 2 días después. Porque además vos me habías sacado las cartas de la mano. Y cada vez es distinto el modo en el que yo retiré las cartas. Recién fue mientras ella estaba... Bueno, No, a mí lo que me sorprende, para mí vos contaste una mentira, lisa y llanamente, manipuladora, pero sí creo que tenías elementos de la verdad que con los que podías usar en Yo vez de la mentira. lo único que digo Porque es que vos me dejás si como no una persona. mostrás el envío, lo perdés. Eso es Bueno, lo único pero que- no se vale robar las cartas. No. Y después, Ofe, después- Ofe decía que no, que si no mostrás el envío, no contó el envío, no es que lo gana el otro. ¿Vamos a poner una encuesta? Bueno, ahí estaba No, defendiendo mi entonces honor como podía. cada vez que vos me cantas 33, yo te canto 33 de mano y entonces después anulo el envío. Bueno, si no, cuando vos estás por tirar el ancho de espada, yo lo veo, lo robo, lo tiro al mar y listo. No tenés carta, flaco, ¿qué quieres? Ganar los puntos sin carta. No se juega sin carta. Gracias, Lía, gracias. Muchas Quería gracias. saber. Felipe Boeto. Perdón, ¿cómo andan? Buenas tardes. No quiero meter cizaña. No hay cartas en este momento, lo que lamento mucho. Propongo, ya que Ofelia viene la semana que viene, Hacemos hacer unas como en el manos. mejor momento de Susana Jiménez jugando al truco con los invitados, hacer un mano a mano. Me encanta. O sea, no. O sea, lo complicado es que yo el verano perdí 6 partidos de truco. ¿A cuántos? De 6 jugados. Ah. Entonces. Ofe, me está Claro, matando. por ahí me está- ponerte- Pero Estás capaz. dejando tirada. La que es como, bueno, podemos armar incluso un sistema, una alianza con Betson. Y No podemos. capaz la gente que apueste por mí, que va a ser poca y muy aguerrida, se lleve una sorpresa. No podemos. Ya hay una encuesta, están 50-50. ¿A quién le creen? ¿Cuál ¿A es la quién le encuesta? creen? Tiene Yo razón. puedo igual, o sea, No, porque acá yo hay un soy una sesgo. persona violenta, yo después Ah, qué bien que después lo digas. agarré la hoja de los puntos y la hice un bollo y la Ah, revoleé. Qué lindo que cuentes esto. Como para también valorar que Marcos, si bien es un cancherito psicópata, que en el momento quiso arruinarme la cabeza y la vida, Yo pido perdón por También haber sacado sufre este un tema, gente. ¿Y qué pasó cuando perdiste el 6º partido en el avión? bueno, sí puede que haya hecho ¡ah! Pero pues ya perdés 6 y es muy difícil. Igual, también ese día fue como un crecimiento de la pareja que yo le dije a Marcos, Se emociona, se emociona. Mamita. Se quebró. Tantas mentiras le hacen, sí. le dije a Marcos, algo fui aprendiendo estos días. Ahora en mi interior yo siento mucha ira, pero la estoy conteniendo. Bien. Está bien. Como que no la... Es Eso es importante. crecer. Pero Eso en mi es interior crecer. yo siento mucha ira y ganas de golpearme, Sí. golpearme y golpearte y de todo. Pero voy a hacer como No que te- me da risa el partido. Te va a que te hacer, nos te va a estamos hacer una mejor divirtiendo. dirigente, Sí. en definitiva. Puede que sí. Las derrotas No te en el truco. define lo que sentís, sino lo que haces con lo que sentís. Totalmente. Mati, ¿hay una información de último minuto? Sí, preguntaba Ofe, ¿qué pasa con la plata, los fondos que están en la caja del Ministerio de Seguridad que no se usan para combatir los incendios? Bueno, se usan para esto que vamos a ver a continuación. Plaza de Congreso, marcha de los jubilados, Otra vez. represión policial. Como ya es costumbre, los miércoles, con las movilizaciones de jubilados, Se pegan a los viejos. les pegan a los viejos y fue detenido, ya liberado, pero detenido el padre Paco. Mira. El padre Paco Oliveira fue detenido también, está el momento en el que la policía lo aprendía. Mati, también. mañana vamos a hacer el repaso de la reforma laboral. Punto por punto reforma laboral y tenemos algo también de interna peronista. Dale, mañana entonces a la... Qué lindo, ¿vengo? ¿Querés venir? No. Y apertura redondos vamos a tener mañana. Sí. Temas y temas y temas de los redondos, tipo radio. Hola, ¿qué tal? La radio está buenísima. Mi nombre Me es Me encanta. Carla. Qué tremendo lo de los miércoles, Me boludo. encanta. Es igual que el enero y los incendios. Sí, o sea, cosas que te totalmente metieron normalizado. en la cabeza. Sí. Y- Tipo, estaban los jubilados con antiparras, boludo. Increíble. Pero qué vergüenza. Amigos, también almorzamos gracias a Guchito, que nos mandan sándwiches increíbles. Están en Avenida Jorge Newbery 3824 en Chacarita, de miércoles a sábados, de 1 a 1.
de 13 a 1 en realidad. Y los domingos de 18 a 1 de la mañana pueden seguirlos en Instagram en @_Guchito. Y hoy se sumó unos nuevos amigos que hicieron felices a gran parte del equipo. En Devoto hay un planazo, se llama Bambi Resto. Rico. Tienen la mejor comida casera y esas carnes y pesca al horno de leña que son una locura. Los miércoles además tienen piano bar en vivo. Es el clima perfecto, comer rico, un buen vino y música espectacular. Están en Mercedes 3920 y si querés cortar la semana con onda, reserva tu mesa en @BambiResto. Hemos llegado al final. Sí, algo más. Una cosita. Yo puede que haya perdido los 6 partidos, Sí. pero gané la encuesta de gelatina. Gané en el corazón del pueblo argentino, Marcos. Cuando ganes del corazón del pueblo argentino, hablamos. Es mucho más importante. Ojalá esta encuesta se pudiera mostrar como el envío. No. Nos vemos mañana. No vas a cerrar con esa. Nos vemos mañana. Chao, chao, chao.